El fenómeno del nearshoring ha captado la atención de las grandes industrias de México y el mundo. Sin embargo, más allá de lo que normalmente escuchamos, existen diversos fenómenos simultáneos que están transformando el panorama económico y manufacturero del país. Desde la llegada de las empresas chinas, que están explorando nuevos mercados en México, hasta la creciente inversión de compañías estadounidenses que buscan asentarse aquí en México. Bienvenidos a tu programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y hoy analizaremos los factores clave que están impulsando el éxito del nearshoring en México. Más allá de lo evidente, hablaremos de la influencia de las nuevas inversiones, de la incursión de empresas chinas en sectores estratégicos y cómo estos movimientos se alinean con la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para ello nos acompaña un invitado de lujo, Emilio Cadena, CEO de Prodensa y uno de los líderes más influyentes del desarrollo industrial en México. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Vecino Incómodo, un placer tenerte. Gracias a ti por invitarme, un gusto verte en esta trinchera. Sí, ¿verdad? Sí. Ya hemos estado en otras trincheras y ahora nos toca esta, ¿no? Oye, Emilio, una pregunta, ¿no? Porque siempre hablamos mucho ahorita de nearshoring. Sí. Es la palabra de moda, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es el nearshoring. Sí. No sé si nos podrías dar una idea, explicarnos un poquito sobre eso. Mira, a ver, siendo así súper puntual o técnico, diría, el nearshoring sería alguien que se acerca a un mercado, alguien de lejos que se acerca a un mercado. Okay. ¿No? Como pasó hace mucho tiempo en México, ¿no? Los japoneses viniendo en la electrónica, o los coreanos viniendo, o los alemanes, acercándose a este mercado para llegar al mercado de Norteamérica, de Estados Unidos, como también pasó nearshoring de empresas occidentales, mexicanas, americanas, que se fueron a China, ¿no? Eso también era nearshoring de aquel lado. Okay. Y efectivamente sí es una de las cosas que está pasando, Dios, pero no es la única cosa que está pasando. Yo creo que en el fondo, lo que estamos viendo el día de hoy es un concepto distinto, un cambio de fondo en el comercio mundial, de la globalización al comercio regional. Okay. Ese sin duda que es uno de los fenómenos, y en eso, bueno, las empresas detectan que estamos cambiando a lo regional y por lo tanto pues hay empresas de lejos, particularmente empresas de Asia o de China, que sí hay empresas viniendo, que dicen, bueno, si va a ser regional, déjame, voy al vecindario, y el vecindario de moda, o uno de los vecindarios de moda, pues es Norteamérica, con el mercado principalmente Estados Unidos, también el mexicano, y México como un jugador interesante para recibir estas fábricas. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo, pero me parece que en el fondo, y lo más importante que tenemos que entender en el país, sí es un cambio de filosofía en el comercio mundial, mucho dictada por los gobiernos. Yo creo que es los gobiernos dictando política pública, y en nuestro caso, pues mucho el gobierno de Estados Unidos también en esta competencia que tiene, yo no le quiero decir guerra comercial, pero sí es una carrera por pues quién es el mercado más importante, el líder de tecnología en el mundo, y creo que eso es lo que estamos viviendo. Muy bien, y en ese punto, bueno, la cuestión de que hay una competencia regional, pues la presencia de China ahora en México es mucho más fuerte de lo que había antes, ¿no? Sí. Estamos hablando, en México es el segundo o tercer consumidor de productos chinos, pero de la misma manera también tenemos muchas empresas chinas que están tratando de venir a México o viniendo a México para aprovechar justamente este boom regional. Pero eso nos afecta un poco en nuestra relación con los Estados Unidos. Sí, mira, yo creo que sí hay empresas chinas viniendo, particularmente en algunos sectores. Yo creo que en el tema de autos eléctricos, las empresas chinas como proveedores, estoy hablando de la manufactura, y efectivamente importamos muchas cosas de China. No es de donde más importamos, pero importamos muchas cosas de China. Y sí afecta desde el punto de vista político lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que tenemos retos que hay que resolver, porque en muchos casos estas empresas chinas vienen a ser proveedores de empresas
de Norteamérica, tanto mexicanas como americanas. Entonces, en realidad vinieron aquí mucho llamado por las mismas empresas para proveerles. Y creo que esto ha pasado en algunos sectores específicos, ¿no? Ahí ha pasado algo en electrodomésticos. Hay empresas como Hisense, por ejemplo, que es una de las más grandes que se vino. Y así mucho de la cadena de valor de autos. Y creo que ahí el tema es que en el tema de autos eléctricos, la electrónica cobra una importancia más grande que en los autos de combustión interna. Para que te des una idea, en lo que le decimos el billete de materiales, ¿no? De los autos de combustión interna, nada más el 10% de los componentes de ese billete de materiales son electrónicos. En un auto eléctrico es el 50%. Y creo que esa es la cadena de valor que Asia desarrolló muy bien los últimos 30 años, mucho en coordinación con empresas americanas, pero la plataforma industrial de la electrónica, una parte importante está en Asia. Entonces creo que ese es el reto que tenemos que sortear. Muy bien, bueno, y en ese cambio también obviamente que hay un cambio muy diferente de los talentos que se necesitan para desarrollarlo, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo, pues. Entonces, ¿qué se está haciendo en México para desarrollar talentos? Sé que hay una cuestión entre el gobierno de Sonora y Arizona, donde ciertos ingenieros están tomando cursos ahí, pero ¿hay algo en el desarrollo de talentos en México para competir? Mira, yo creo que es una de las áreas donde tenemos que hacer mucho más. Yo creo que, y no hablo de la administración pasada, yo creo que un poco en el tiempo se perdió este tema de capacitación para el empleo o el enfoque al oficio. Creo que recuperar el CONALEP, por ejemplo, con una orientación muy técnica, tecnológica, electrónica, sería importante. Yo digo, sería más importante no diversificarnos del China de hoy, sino prepararnos para diversificarnos del China de mañana, porque el de hoy es difícil y es tarde a lo mejor, ¿eh? Claro. Si ponemos una planta nueva de pantallas planas, por ejemplo, seguramente entre que la construimos y la domamos, como decimos en la industria, ¿no? Esa planta, la tecnología que pusimos a lo mejor ya no va a ser la tecnología de pantallas planas que vamos a utilizar. Entonces, creo que el tema de talento que mencionas es uno de los temas clave. Hay que recuperar el oficio como pilar del desarrollo industrial, porque creo que México está muy bien en el tema de ingeniería, de esos mandos más altos, digamos. Estamos muy bien, somos uno de los países que más ingenieros produce. Creo que hay buenos ingenieros en electrónica, eléctricos, electrónicos, en sistemas en México. Me parece que no es el punto más crítico. Creo que en el tema de los técnicos, que además, por cierto, yo creo que son los mejores empleos para generar movilidad social. Entonces me parece que ahí está el reto y sí habría que hacer un nuevo énfasis. A mí me da mucho gusto en la administración ahora de nuestra presidenta ese enfoque a la ciencia y la tecnología, y creo que ese es un acierto porque se va a necesitar. Sí, bueno, y que ya a nivel de secretaría, ¿no? Así es, sí. Así es. Muy bien, regreso una pregunta más a la cuestión de nearshoring, porque a veces sucede que muchas veces los que nos están quitando, ¿no? Si queremos decirlo así, algunas de las empresas que iban a venir a México se van a la India, se van a Vietnam, se van a Turquía, porque tienen ciertos desarrollos, aparte de tener más talento en teoría, tienen en general una política ambiental también más, vamos a decirlo, más compleja, y otros incentivos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos está pasando en ese sector? ¿Qué está pasando que estamos perdiendo oportunidades que por lógica tendrían que venir a México por la cuestión de near, pero sin embargo se van far shoring, si queremos llamarlo, ¿no? Mira, yo creo que son como dos olas de inversión que llegan a México. Una es la del nearshoring, la empresa de lejos que se viene para acá. Efectivamente creo que ahí competimos contra un país como Vietnam, por ejemplo. La India está haciendo su trabajo, creo que también bien. Y ahí sí es importante el tema de incentivos. Y creo que particularmente en el tema de la electrónica, otra vez, se necesita, las inversiones son grandes, son de largo plazo. Y cuando me refiero a incentivos, no me refiero solamente a darle dinero a las empresas, sino el primer incentivo que necesitan las empresas es infraestructura. El segundo incentivo que necesitan las empresas es talento.
Después, en algunos sectores estratégicos, creo que sí vale la pena, como pasó hace muchos años en México con la industria automotriz, incentivarlos con algunos incentivos especiales, porque así estás compitiendo en el mundo contra ello. Sin embargo, luego está otra ola de inversión a México, que a mí me parece que es la más importante, que es el crecimiento de las empresas americanas en México. Okay. Por los propios retos que tiene Estados Unidos para crecer en el tema industrial. Y de entrada lo que yo diría es, el mercado primero es gigantesco. En México, tú conoces el programa IMEX, que con certificación IBEX, esa es la pista de aterrizaje de las empresas extranjeras en México. Hay un poco más de 3,200 empresas certificadas, IMEX certificadas IBEX. En Estados Unidos hay 680,000 establecimientos manufactureros. Es decir, tampoco es cierto que nos estamos robando los trabajos y la industria de Estados Unidos. Claro. Somos al revés, una solución o un complemento muy interesante para que, integrados en esa cadena de valor, esas mismas empresas en Estados Unidos puedan ser más competitivas. Y ahí creo que es la mayor actividad del país, es esa, no es las empresas chinas, digamos, que vienen acá. Y ahí creo que el reto más importante y el incentivo más importante, no tengo la menor duda, que es la infraestructura. Okay. Y creo que ahí es donde hay la mayor oportunidad para México, además de que se genera mucho desarrollo económico con la infraestructura, ¿no? Lo platicamos antes, el Tren Maya por sí solo genera mucha actividad económica, el transísmico, otras cosas, pero me parece que infraestructura fronteriza, infraestructura logística, desde luego infraestructura eléctrica, entre muchas otras, para capitalizar ese mercado. Entonces yo creo que México va a seguir siendo un muy buen lugar de destino de inversión. Creo que el reto para todos nosotros en México, la iniciativa privada y el gobierno, es cómo le hacemos para maximizar la oportunidad, porque sí creo que es histórica en cuanto a esta concentración de oportunidades. Muy bien. Digo, y a ti te tocó estar muy activo en lo que era ahí nos conocimos, ¿no? En el CEO Dialogue. Correcto. Que es, vamos a decir, la reunión, la convención más importante que hay entre el empresariado, tanto de México y los Estados Unidos, con el gobierno mexicano, ¿no? Y obviamente representantes también del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y en ese caso tú llevabas un grupo de trabajo que, si no me equivoco, se enfocaba en infraestructura fronteriza. Sí. Y daban algunas recomendaciones. Pronto va a ser también este diálogo de alto nivel. ¿Hay algunas recomendaciones que se estén dando ahora? Sí. Mira, el grupo de trabajo que me toca a mí es el de facilitación comercial, que incluye, una de las partes más importantes de la facilitación comercial es que hay infraestructura fronteriza para poder hacer ágil el comercio. Yo creo que nosotros tenemos dos recomendaciones bien puntuales. La primera es, necesitamos más infraestructura. Este gran crecimiento que hemos tenido en las exportaciones, convertirnos en el socio comercial número 1 en Estados Unidos, pues requiere que las calles, los puentes, los agentes de aduanas, los agentes del CBP del otro lado, sean mucho más de lo que son el día de hoy. Claro. Y creo que ese es un tema específico o muy puntual de volumen. Necesitamos más puentes, necesitamos más carreteras. Afortunadamente salió ahora, los americanos finalmente dieron la autorización para el puente 4-5 ahí en Laredo, que ustedes, sí, es fuerte. Y en México ya lo habíamos puesto como una prioridad y ya se le habían dado los permisos, y por ahí hay otros que andan, ojalá que podamos sacarle los permisos rápido de los dos lados. Ese es un tema, pero también pensamos que esa frontera cada vez tiene que ser más inteligente. Entonces la recomendación del uso de tecnología para inspecciones no intrusivas, para tener prevención de quién va llegando a la frontera antes de que lleguen ahí, tener mejor, compartir mejor datos con Estados Unidos, es otro tema importantísimo. Necesitamos fronteras inteligentes, fronteras digitales, y para eso la segunda gran recomendación es que necesitamos en México seguir empujando el tema de actores confiables del comercio, toda la cadena de valor, y eso trae compromisos de la parte privada, pero también compromisos del gobierno para poder reconocer a quiénes son los actores confiables del comercio, y que a esos, a través de digitalización, compartir información, podamos hacer un comercio más rápido, porque yo insisto, México es el mejor lugar para poner una planta,
pero al único que no le ganas es a Estados Unidos porque ellos ya están del otro lado de la frontera. Entonces, a los que más les conviene esa eficiencia fronteriza es a nosotros. Más que a ellos. Más que a ellos, así es. Digo, obviamente, ¿no? Pero también, digo, siempre hay el factor de seguridad, ¿no? Aquí. Sí. Entonces, y es lo que uno siempre está peleando, ¿no? Es un acto de balance cuando uno está en esas actividades de aduanas entre el flujo, la rapidez, que obviamente la cuestión de la apuesta de la tecnología es algo que se tiene que dar, ¿no? Pero por el otro lado tenemos la cuestión de la seguridad, Sí. que es lo que el gobierno del presidente anterior le apostó mucho a la seguridad, Sí. ¿no? La tarea de este gobierno ya es apostarle a la eficiencia comercial. Pero ¿cómo se puede hacer algo donde no se sacrifique algo por uno por el otro? Sí, fíjate, yo creo que hay dos grandes factores que hay que equilibrar en este tema, o tres diría. Uno es, sin duda, el tema de seguridad. A ti te tocó también, para Estados Unidos, esa es la prioridad de su frontera, es el tema de national security, ¿no? Que también es el mismo ahora, como decías tú, en la administración pasada, y me parece que es muy lógico y razonable, y creo que todos los actores del comercio y los ciudadanos lo queremos. Después viene otro factor que es muy importante para México, que es el de recaudación. Es asegurarse que haya cumplimiento legal en lo que está cruzando, no solamente que no genere un riesgo de seguridad para el país, pero que también pague lo que tenga que pagar. Y luego viene el tema de la eficiencia. Entonces, por eso nuestra apuesta es a estos certificaciones, esta diferenciación. Hablamos mucho nosotros de crecer nuestro OEA, con este reconocimiento mutuo que hay con Estados Unidos de su CITIPAD, y cómo le hacemos para que el gobierno pueda ir diferenciando entre actores más confiables de otros. Y creo que ahí es donde está la apuesta, porque difícilmente vamos a tener una frontera abierta nada más para que pase el que quiera. No creo que eso le convenga a nadie, pero sí tenemos que asegurarnos que las cadenas de valor que están en México generan, son lo más eficiente posibles. Y entonces creo que la única forma de hacerlo es la iniciativa privada compartiendo información, la iniciativa privada certificándose y dándole visibilidad a la autoridad de lo que está haciendo, y luego la autoridad utilizando esta información y la tecnología para tratar de hacerle más eficiente a alguien que va cruzando, ¿no? Y creo que hay piezas del rompecabezas, muchas las construimos junto con ustedes los últimos 6 años, particularmente los últimos 3 años, porque luego tuvimos al COVID ahí que nos puso otro factor. Yo creo que es juntar el rompecabezas para poder hacer algo muy interesante. Muy bien, no, y seguramente, digo, y algunos de los actores que están ahora, pues son gente que sabe mucho. El nuevo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues bueno, es un actor principal y un aliado, ¿no?, en todo esto. Sí. Pero hay un factor que nosotros no determinamos y que viene el 5 de noviembre, en la elección de los Estados Unidos. ¿Hay realmente una diferencia entre la candidata Harris al candidato Trump? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en las formas sí hay una diferencia importante. Yo siempre pienso, independientemente de qué opinión puedas tener en México, de un partido en Estados Unidos, de los demócratas o los republicanos, creo que difícilmente para un mexicano las formas de Donald Trump han sido agradables, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista tiene un reto importante si gana Donald Trump, pero creo que en el fondo estas máximas de la regionalización de cadenas de valor se van a mantener. Es decir, me parece que si hay algunos temas, hay pocos temas que son los mismos de un lado del pasillo o del otro, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? De entre los republicanos y los demócratas. Creo que el tema más en común que tienen es la diversificación de China. Esto que ellos le dicen el de-risking o decoupling, el desacoplamiento de las cadenas de valor de China. Creo que tiene sentido también. No creo que a ningún país le convenga depender tanto de otro país. Así como creo que a nosotros nos conviene pensar en cómo tenemos seguridad energética, por ejemplo, aquí en México. No quiere decir que no colabores con otros países, pero me parece que es importante. Entonces creo que ese factor común entre los dos lados hacen que la agenda de regionalización es de las cosas que creo que se van a mantener independientemente de quién gane.
Otra vez las formas son un poco más desgastantes de un lado que del otro. No, claro. Y Bueno, esas les tocaron a ustedes también, entonces... Y las amenazas, ¿no? Sí, las sí. amenazas de subir aranceles Sí. Al 200%. Sí. Digo, no sé si es solamente es un eslogan de campaña, pero eso sí afectaría mucho, ¿no? Obviamente. Sí, creo que hemos trabajado mucho, tanto el gobierno como la iniciativa privada, en llevar un mensaje central. Estados Unidos no puede solo, necesita cadenas de valor de otras partes del mundo. Y eso creo que está claro para ellos también. Y la mejor importación que tiene Estados Unidos es la importación mexicana. Es la que más rentabilidad les genera a ellos, porque la importación mexicana tiene por lo menos 40 centavos de cosas made in America, como dicen ellos. Si tú importas desde China, traes cero. Cero, claro. ¿No? Entonces, en realidad, importar $1 de México, nada más estás importando 60 centavos como mínimo, ¿no? A lo mejor en algunas otras cosas, Sí, sí. la industria automotriz, los tractocamiones, los bienes de capital, es más alto todavía ese contenido de la región. Así que yo creo que es un tema de pragmatismo y decir, bueno, necesito aliados. Claro. Desde el punto de vista industrial, no tengo la menor duda que el mejor aliado que tiene Estados Unidos es México. Pues bueno, pues Emilio, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Me imagino que nos estaremos viendo y obviamente ya sabes que esta es tu casa. Realmente muy enriquecedor la plática. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos después del 4 de noviembre, 5 de noviembre, para ver qué pasó, y qué conclusiones sacamos de eso. Muchas gracias por invitarme. O nos vemos ese día para celebrar. Así es. ¿No? Pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí en el Vecino Incómodo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y buenas noches. ¿Nos puede regalar una nueva serie de nuevo? ¿Otra vez? Pues ¿quién la hizo mal? No. Bueno. Para tener protección. Bueno, pues yo dije, pues y no pasó nada. Bueno, muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Hay que estar pendiente los próximos meses de qué es lo que pasa para darle continuidad a este tema tan relevante para el país. Excelente, gracias. Y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este episodio del Vecino Incómodo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche.